la pregunta base de esto. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Ya nosotros sabemos, nos explicaron, bueno, qué es lo que necesito yo para tener un crédito, para poder acceder a un crédito hipotecario acá. Bueno, ahí lo estás reflejando. Empezamos con lo más fácil, que es el pasaporte o la visa. La visa lo charlamos, que puede ser cualquier tipo de visa de turista, de religiosa, de inversión, o puede no tener visa, como hablamos anteriormente. Eso, digamos, es el requisito número uno. El requisito número dos es un utility bill, que se dice en inglés, que es un recibo de luz, teléfono o cable en el país de origen donde vive el cliente, mostrando que vive en esa casa. El número 3 es una certificación contable, es una carta de una sola carilla indicando que el cliente vive en esa, digamos que el cliente tiene ingresos los últimos 2 años y el ingreso actual. El número 4 es una carta de referencia bancaria, puede ser cualquier banco de su país de origen o en Estados Unidos, a título personal o a título de su compañía. Y el número quinto vendría a ser la certificación de fondos, que quiere decir, si el cliente está comprando una propiedad de $1.000.000 y va a entrar con un 30%, equivalente a 300.000, tiene que mostrar esos fondos en el país de origen o en Estados Unidos una cuenta bancaria para realizar digamos, la inversión inmobiliaria. Esos serían los requisitos hipotecarios. También tendríamos que acompañarlos con un contrato con Alex, un contrato de compra-venta, porque el banco trabaja en forma simultánea con un contrato. Podemos precalificar, pero una vez que ya hay un contrato, el banco empieza a tratar el crédito, digamos, formalmente, y empieza el proceso regular interno del banco. Correcto, correcto. Bueno, está muy claro, muy sencillos los requisitos, no es nada del otro mundo, no piden declaración de renta. Bueno, o sea, hay algunos bancos que de pronto pueden hacerlo, pero la mayoría de los bancos no piden declaración de renta, no piden historial de Exacto. crédito, no piden historial de nada, ¿verdad? Exacto, exacto. No piden declaración de renta o tax return de su país de origen, por eso es Correcto. tanta la flexibilidad que tiene un extranjero versus un americano, que acá sí le piden en lo general. También hay otros programas que no le piden la declaración de taxes y puede ser basado en la renta de la propiedad, basado en los balances de la compañía, etcétera. Pero el extranjero tiene mucha más flexibilidad en cuanto a requisitos hipotecarios. Claro, y de hecho he escuchado por ahí que básicamente la capacidad de endeudamiento de una persona extranjera es casi que ilimitada si lo comparamos con el endeudamiento que nosotros tenemos acá, porque básicamente con que la persona tenga, tenga el dinero para hacer la inversión, básicamente puede acceder a financiamiento versus nosotros, por decimos que si nos revisan un poco más, nos revisan un poco el debt ratio, ¿verdad? Que es el nivel de deuda que tenemos, todo ese tipo de cosas hacen esto muy importante, ¿no? Porque piensan, bueno, me pueden prestar para una casa, no, señor, pueden prestarle para una y para muchas más. Correcto, lo que decís es verdad. Es mucho más flexible y tiene un poder de endeudamiento mucho más un extranjero que un americano, por lo Correcto, general. Sí. correcto. Bueno, a mí siempre me gusta dividir esto, el tema de la oración del proceso, ¿no? Porque las preguntas, ¿y cómo hago? Bueno, ¿cómo empiezo este proceso? Entonces, está el tema de la preaprobación y está el tema de la aprobación. Y tú sabes, Gastón, que nosotros tenemos años trabajando y a mí siempre me gusta llevar al cliente a que se preapruebe. ¿Por qué? Claro. Porque me gusta saber primero si la persona es sujeta a crédito, ¿verdad? Porque puede ser que no sea sujeta a crédito. Y segundo, saber hasta cuánto podemos comprar, ¿verdad? Porque es que es importante saberlo. Entonces, eh, ¿cuánto demora ese proceso una vez ustedes reciben los documentos y todo este tema del cliente? Es verdad, Alex. La preaprobación se puede hacer verbal o con documentación. Generalmente con documentación es mucho más, digamos, concreta y mucho más precisa. La preaprobación se puede hacer en el mismo día, digamos, 24 horas para hacerlo rápido. Y una vez que tengamos toda la documentación del cliente más el contrato que lo va a hacer a través de Alex, de compra-venta,
entra en el proceso formal del banco la registración, después se hace el avalúo, el appraisal de la propiedad, después va la aprobación, después va el comité y después va el departamento de cierre. Todo ese proceso para una compra demora entre 30 a 45 días, en unos casos puede llegar a 60, pero hoy en día está entre 30 y 45 días. Claro, y también es muy importante que las personas sepan que si vamos a comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, ningún vendedor serio nos acepta una oferta sin o tener la prueba de fondos o tener una carta de preaprobación de un banco. Entonces, es muy importante tener esto claro y que luego nos acepten la oferta. Obviamente viene el proceso con el banco, aprobación, que como bien lo dijo Gastón, se puede tardar entre 30 y 60 días, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con el plazo.